Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Salud y vida. Resuelve tus dudas. Recomendaciones. Bienvenidos. Bienvenidos a Salud y Vida, un programa más en Canal 9, Cable TV. El día de hoy estaremos hablando sobre la fonoaudiología. ¿Había escuchado ese término? Para ello nos acompaña hoy nuestra profesional, como de costumbre. Ella es Camila Cubillos. Bienvenida. Hola Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Pues soy nueva visitando el canal y para mí es muy agradable saber pues que los medios de comunicación que tenemos en el municipio estén interesados en los profesionales que estamos acá dentro del territorio. Bueno, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos hoy en esta edición, en este programa. Estaremos hablando precisamente de la fonoaudiología. Usted es profesional. Para poder profundizar en esta área, háblenos un poquito de su perfil. ¿Quién es Camila Cubillos y por qué escogió pues esta carrera? ¿Es una carrera? Sí, es una carrera profesional. Bueno, yo creería que es importante hacer como la acotación de que muchas veces nosotros, los que trabajamos en las áreas de rehabilitación, siempre tenemos como ese contacto, hemos tenido ese contacto directo con alguna situación que nos hizo poner en conocimiento de alguna profesión relacionada al área de la rehabilitación. En mi caso, hace mucho tiempo conocí la fonoaudiología por un trabajo que hizo la Universidad Nacional en el hospital acá de Ubaté. Y ahí fue cuando vi por intervención del grupo de fonoaudiólogas que llegaron al hospital, que era lo que hacían y me llamó muchísimo la atención. Y ahí fue cuando conozco el término, pero pues más allá no tenía idea alguna. Pasaron los años, salgo yo del colegio pues graduada y pues empieza pues como a ver uno qué va a hacer, a qué se va a dedicar, en qué va a invertir su tiempo, porque eso es una inversión importante. Y por cosas de Dios, por cosas de la vida, por cosas que uno no sabe, terminé siendo pues fonoaudióloga. Soy egresada de la Universidad Manuela Beltrán y ahí fue cuando empieza como toda mi experiencia pues relacionada con el campo de la fonoaudiología y la rehabilitación. Muy bien, pues es interesante realmente entonces, queridos televidentes, poder pues darse cuenta cómo a veces por ir detrás de algo pues se encuentra algo más diferente en el camino, pero pues que apasiona. Hablando precisamente, como es una carrera, ¿cuánto tiempo tarda ejercer esa profesión? Bueno, es una carrera profesional del área de la salud. Nosotros tenemos una formación de 5 años en donde pues nos preparamos por ser carrera asociada a toda el área de la salud, pues tenemos como materias muy específicas del área y por eso nos toma tanto tiempo. El fundamento teórico de la carrera es la parte neurológica o todo lo que tiene que ver con el cerebro y pues por eso nos toma, digamos que esos 5 años, poder conocer muy bien cómo es el funcionamiento del cerebro asociado al lenguaje. Eso es lo que trabaja la fonoaudiología específicamente. Bueno, ahí está, queridos televidentes, para conocer más a profundidad sobre esta carrera. En ese andar y pues esa apreciación que tiene esta profesión no es muy conocida o no es muy, si se pudiese decir, a veces recetada por algunos profesionales. ¿En qué momento, en qué punto de la vida se empieza a necesitar la fonoaudiología o ser tratado por un fonoaudiólogo? Bueno, hace más o menos la carrera o la profesión llegó a Colombia alrededor de hace 50 años, digamos que es relativamente nueva. Y por lo mismo es tan poco conocida porque no es tan mencionado dentro de los profesionales, digamos en el ámbito hospitalario, en consultas externas, bueno, y similares. Nosotros muchas veces cuando llegamos a consultas médicas, típicamente en los niños, no tanto en los adultos, pero en mayor proporción nosotros nos visitan los niños.
y es cuando entran a consultas, por ejemplo, con pediatría, con control de crecimiento y desarrollo, en donde lo más general que llega a la consulta de fonoaudiología son niños que tienen retrasos en el desarrollo del habla, niños que hablan mal y que no se les entiende, o que el lenguaje o el habla que tienen para la edad no está muy enfasado con la edad. Entonces son niños que hablan mal, que no se les entiende, que necesitan a alguien que les traduzca. Sí, entonces, mamá, explíqueme qué dice su hijo, porque no entiendo, no le comprendo. ¿No le entiende? No, es que no le entiendo. Y ahí es cuando llegan los niños a fonoaudiología. Inicialmente el concepto, la creencia que tienen los profesionales es que solamente trabajamos con niños pequeños, pero nosotros estamos desarrollados a nivel profesional desde los 0 meses, en el momento del nacimiento, hasta la edad del adulto mayor, que es hasta los 80 o hasta el momento en el que él viva. A pesar de que se trabaja solamente con los pequeños, con los menores, pues mayormente, ¿en qué punto o en qué edad entra el adolescente, el joven, el adulto a necesitar de esa ayuda por parte del fonoaudiólogo? Bueno, cuando nosotros tenemos recepción de jóvenes, más o menos podríamos hablar más o menos desde los 11 años, que es como la etapa de la preadolescencia, hasta los 14, son estudiantes en su gran mayoría, que vienen con algunas dificultades asociadas a los procesos comunicativos y de la lectoescritura. Entonces son muchachos o jóvenes que no tienen facilidad de poder hacer composiciones escritas, que no tienen facilidad de la comprensión de la lectura, que no tienen facilidad de copiar al dictado, que se les dificulta en muchas ocasiones generar productos escritos porque su lenguaje no ha sido bien desarrollado o estimulado, y que tiene además algunas dificultades. Entonces además confunde las letras, no puede organizar las ideas de manera coherente pues en los textos, que cuando se le pide información que ya ha sido, digamos, recepcionada a nivel cerebral o por memoria, no se acuerda. Digamos que es como lo típico también que se recibe en la consulta en esas edades. Entonces tenemos mucha solicitud, mucho pedido de parte de los niños que están en edades escolares con esas dificultades. Muy bien, vamos entonces profundizando para saber en qué punto y en qué momento se puede necesitar un servicio de fonoaudiología. Además que pues hace poco, es reciente en nuestro país, en Colombia, y pues se está dando a conocer y acompaña esos procesos. De pronto eso es lo que a veces infiere en la dificultad escolar de algunos pues pequeños. Al tratarse de un área de la salud, ¿con qué otras áreas, digamos, trabaja mancomunadamente? ¿Cómo puede de pronto la mamá o el papá que nos está escuchando pedir un servicio de fonoaudiología? Claro, nosotros trabajamos de la mano con neuropediatría, trabajamos de la mano con odontología, trabajamos de la mano con ortodoncia, trabajamos de la mano con psicología, con terapia ocupacional, con pediatría obviamente, y con las enfermeras o profesionales de la enfermería que nos realizan los procesos de control de crecimiento y desarrollo. Cada uno se encarga de evaluar cómo son los procesos de desarrollo y de adquisición de habilidades de algunos de los estudiantes o de los niños. Entonces van evaluando qué necesidad tienen para poder ser remitidos al proceso terapéutico de apoyo de fonoaudiología, y de la misma manera pues brindarles el apoyo que requieren. Importantísimo entonces tenerlo presente para saber de qué manera se puede solicitar este servicio y acompañarlo. Hablemos de los tratamientos que se realizan. Estamos entonces pues ya conociendo que se trata desde ciertas edades, más adelante se puede llegar a necesitar. ¿Qué se encuentra el fonoaudiólogo al ir tratando cada uno de los diferentes procesos y cómo los identifica? ¿Qué es lo que se puede presentar? ¿Qué trata? Bueno, inicialmente nosotros hacemos procesos de evaluación de acuerdo a la necesidad con la que lleguen remitidos. Si son niños que tienen procesos de lenguaje oral, se aplica una prueba específica para poder evaluar qué tanta dificultad tienen sus procesos articulares del lenguaje. Y pues iniciamos como el tratamiento. Siempre es importante tener en cuenta que los tratamientos sean individualizados, se proyecten de manera personal e individual para cada uno de los casos de los niños, porque aunque muchos pareciera que tuvieran como las mismas dificultades, no podemos generar como un proceso genérico para toda la población.
Entonces, de la misma manera, nosotros hacemos la valoración, proyectamos objetivos, miramos qué actividades vamos a abordar para poder generar el apoyo y de la misma manera, pues, encontrar resultados. Cuando trabajamos con estudiantes, se aplican pruebas específicas que se manejan con los estudiantes y que nos va a permitir a nosotros discriminar cuáles de las habilidades están bien o cuáles están regular o cuáles necesitan mayor apoyo. Y de la misma manera, pues nosotros proyectamos objetivos que son los que nos van a permitir en el tiempo alcanzar la necesidad terapéutica y darles, pues, el egreso. Ese es el objetivo más grande para uno como profesional. No dejarlos ahí, sino darles su salida, darles el alta. Pues porque no nos van a necesitar por el resto del tiempo, sino es un tiempo prudente en donde nosotros veamos que la intervención está generando impacto y queda perfecto para darle continuidad a otro tipo de habilidades o seguirlo proyectando para habilidades para la vida. Interesante. Entonces, más que detectar alguna dificultad física, es como detectar esas habilidades o limitaciones que se tiene para expresarse. Sí, sí. De mejor manera. Inicialmente, digamos que en este caso estamos hablando puntualmente de los niños que no tienen ninguna condición de discapacidad asociada, ¿sí? Porque nosotros los fonoaudiólogos también trabajamos con población con discapacidad. Trabajamos con niños con limitación cognitiva, niños con limitación auditiva, niños que tienen problemas neurotípicos o atípicos. Y todo esto está asociado, está vinculado a los procesos de discapacidad. Esos niños también reciben o necesitan de los procesos de apoyo terapéutico, incluido fonoaudiología, y ahí es cuando entramos ya a buscar apoyo de otros profesionales para generar como equipos multidisciplinares y que nos pongamos como en común acuerdo para enfocarnos en esa personita y brindarles una mejor calidad de vida. Entonces, no para todos se aplica de la misma manera, no a todos se les da el mismo apoyo, pero sí se buscan especificidades para cada necesidad de cada niño. A modo general, las identificaciones o los procesos que se han podido caracterizar, ¿cuáles son? ¿Qué es lo más relevante que encontramos en los menores de edad? ¿Qué es lo que más se les dificulta? En este momento, desafortunadamente, tenemos mayor incidencia de problemas de lenguaje por limitación comunicativa. ¿Qué significa eso? El uso de los equipos tecnológicos o las pantallas, que hablamos de televisores, celulares, tablets, computadores, genera apego, ¿sí? Dependencia. Si para nosotros los adultos es difícil desapegarnos de ese tipo de elementos de material, pues ahora vamos a imaginarnos cómo es un niño que le cuesta o está en su proceso de maduración al punto en el poder de poder decidir hasta qué punto manejo yo o uso un objeto o un aparato. Cuando nosotros le entregamos los celulares a los niños pequeños para que coman, para que me deje estar un rato hablando con una amiga, haciendo visita, bueno, qué sé yo. Ahí nosotros estamos entregándole la peor solución porque se pegan tanto, se vuelven tan dependientes del equipo que ellos van a preferir permanecer pegados todo el tiempo jugando y no va a haber interacción, como lo estamos haciendo nosotros ahorita, ¿sí? Okay. Cuando nosotros tenemos interacción comunicativa como seres humanos, aprendemos muchas cosas. Aprendemos a respetar el turno del otro, a que tú estás hablando, yo te escucho, cuando tú termines yo voy a responder algo que tú me hayas dicho, que yo pueda manifestar mis opiniones con respeto, porque eso también hace parte de la formación comunicativa de los seres humanos. Pero para este momento y este punto de la vida y de los avances tecnológicos, eso se ha dañado muchísimo, han tenido muchos inconvenientes. Los niños tienen problemas de comportamiento, actitudinales, de interacción, se vuelven un poco más tímidos, son un poco más, llamémoslo entre comillas, pataletudos, porque no tienen facilidad de poder mediar eso que está sucediendo, ¿sí? Eso es lo que mayormente nos está pasando. Ahora, con los muchachos o los jóvenes más grandes es que, por lo mismo, por el uso del celular, se está quitando habilidades como la creatividad, como la improvisación, como la organización, como la planeación, que son cosas fundamentales para la vida. Y te voy a poner un ejemplo muy típico que yo le pongo a las mamás que trabajan conmigo y es, yo te voy a decir, vamos a suponer que yo te voy a dar a ti una invitación y nos vamos de paseo. Entonces te voy a decir, Andrés, mañana nos vamos de paseo
alístate porque nos vamos a las 4 de la mañana, nos vamos para Tierra Caliente. Tienes que llevar almuerzo y onces porque yo no te puedo invitar a eso, ¿sí? Tu cerebro en este momento empieza a planear todo lo que tiene que hacer para poder levantarse a las 4 de la mañana, alistar el almuerzo, alistar las onces, ¿sí? Si es Tierra Caliente, ¿qué tenemos que llevar? Saco, abrigo o ropa de tierra caliente. Tu cerebro se predispone para poderse organizar y poder ver qué debe hacer. Eso hace parte de la planeación. Y en este momento, pues por infortunios del contexto y de los procesos tecnológicos no tenemos el mismo apoyo. Entonces, fijémonos cómo interfieren los procesos de la vida y de la sociedad, de los avances tecnológicos en las habilidades básicas de la vida, que nos permiten a nosotros ser un poco más organizados, en tomar decisiones, en asumir consecuencias, en saber qué queremos, para dónde vamos, en buscar terminar las cosas que hacemos y no dejarlas a medias, ¿sí? Esas son cosas tan básicas que a veces nosotros no lo comprendemos, no porque no sepamos, no las conozcamos o porque no las hagamos, sino porque no sabemos de la importancia de ellas, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas están sucediendo y lo que estamos buscando es generar un poquito más de conciencia en los padres de familia para que nos colaboren con la limitación del uso de pantallas. Fíjate que, y vale la pena aclarar, hace poco yo no tenía tan claro cómo era la incidencia del uso del celular en los menores de 5 años, de 6 años más o menos. Y encontré una investigación que decía que el cerebro cuando está estimulado, sí, sobre todo el de los niños, en juegos, la sensación pues es una sensación de excitabilidad mental, se llama eso, porque se ponen ansiosos de lo que hay en la pantalla, si son juegos de carreras, si son juegos de batallas, bueno, etcétera. De hecho, muchas veces intentar uno distraerlos con otra cosa, se enojan. Exactamente. Se incomodan. No les gusta. Se salen de su zona de confort y les choca, ¿sí? Bastante, sí. Resulta que esa sensación que tienen los niños de excitabilidad, ¿sí? De juego, porque mueven los pies, mueven las manos, bueno, genera bajo consumo de oxígeno, ¿sí? Y el bajo consumo de oxígeno hace que las áreas o los tejidos cerebrales se dañen y no se puedan volver a usar, ¿sí? Wow. Entonces, si nosotros supiéramos eso de antemano sin tener que investigarlo de manera tan precisa, ¿tú le darías el celular a tu hijo si sabes que le está generando un daño permanente? Yo creo que así como están viendo y escuchando ahorita, pues se abstendría, ¿no?, de hacer pues esta acción. Ya tengo otra inquietud, pero sería después de la siguiente sección. Vamos a una pregunta de nuestros ciudadanos. Pues hay inquietudes que también nuestros televidentes tienen y qué bueno sería pues poder darles respuesta. ¿Le parece si la escuchamos? Hágame un favor, mi nombre es Arturo Antonio Peña. Quiero saber cómo hago para cuidar mi voz. Bueno, dando respuesta a la pregunta del ciudadano, vamos a darles unos tips que nos sirven a todos para cuidar la voz. Uno de ellos es evitar hacer uso o abuso de la voz. Eso significa que no busquemos generar altos volúmenes de la voz o intensidades en espacios muy grandes. Eso aumenta la tensión de toda la musculatura cervical y afecta los pliegues vocales, generando con el tiempo disfonías permanentes. Hablamos de disfonías cuando tenemos dificultad en la sonoridad de la voz, que se escucha baja pero se alcanza a escuchar, áspera un poco pero se alcanza a escuchar. Otro de los tips es no consumir bebidas ni muy calientes ni muy frías. No consumir tabaco, o sea, fumar, ni bebidas alcohólicas. Típicamente escuchamos muchas veces, sobre todo en los profesionales de la voz cantada, que calientan con un trago de aguardiente. Perfecto. Lo que sea más fuerte, ¿no? Exactamente. Entonces, eso no es sano para la voz. Eso genera muchísima alteración, porque lo que hace el trago no es que calienta, sino que la sensación que tiene sobre los pliegues vocales es de adormecimiento. Entonces, tú puedes tener malos hábitos vocales y al consumir esa bebida, lo que hace es que adormece un poco y puedes seguir abusando de tu voz,
¿listo? Y otro de los tips para que lo tengamos muy en cuenta es que las pastillas que traen efectos anestésicos como integrante, pues nos va a generar adormecimiento también sobre la estructura, y al principio la carraspera, cuando la consumimos, pues nos va a quitar la sensación de dolor y vamos a seguir hablando y haciendo esfuerzo. Cuando pase el efecto anestésico, pues va a volver todavía el dolor más intenso porque hubo abuso nuevamente. Esos son como los tips más frecuentes que uno suele entregarle a las personas para que cuiden su voz, porque muchos de nosotros vivimos de la voz también. Importantes tips que da respuesta a nuestra profesional, pues a nuestros televidentes. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes. ¿Le parece bien si vemos otra pregunta? Sí, claro que sí. Mi nombre es Rafael de la Hoz. Quisiera saber cuándo se puede consultar un fonoaudiólogo. Bueno, esa es una importante pregunta, pues porque sabemos muchas veces que una vez al año tenemos que visitar el odontólogo, pero no sabemos cuándo tenemos que visitar el fonoaudiólogo. Y vamos a darle respuesta al ciudadano, pues para que aclare sus dudas. Todos tenemos distintos tiempos de consulta, o de consultar mejor, el fonoaudiólogo. Para los niños pequeños, cuando nos demos cuenta que muchas veces nos preguntan si entendemos lo que nos está diciendo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice? Repítame porque no le entendí. Es que no se le entiende cuando habla. Ahí es el momento de ir cuanto antes a fonoaudiología, porque nos está dando señas de que el proceso del niño va quedado. Cuando en el colegio a nosotros nos dice la profesora, el niño no escribe cuando copia, cuando le dicto, en la copia a veces escribe mal o se come algunas letras. Cuando se le dicta cambia el orden de las letras o la orientación de las letras, confunde las letras, le agrega letras a las palabras, lee y no entiende lo que lee, escribe pero las ideas son sueltas, no tiene buena memoria y la retención de información que tiene el niño no es buena, se le olvidan las cosas cuando después de leer o no comprende. En el caso de los niños o de las personas que están en ortodoncia, que el ortodoncista le diga, usted debe entrar a fonoaudiología o a terapia porque está presentando una condición que se llama empuje lingual, que es una malposición de la lengua detrás de los dientes. Y en el adulto mayor o en los adultos, personas que hayan tenido alteraciones o afectaciones neurológicas por eventos como los derrames cerebrales o los ACVs, problemas iniciales de Alzheimer o demencias, Parkinson, problemas en la alimentación, entonces que se atora, que tose mucho, que siente que como que se le queda algo al pasar. Esos son como los síntomas típicos para poder consultar. ¿Cuándo ir? De inmediato, no hay que esperar. ¿Cuándo más? Cuando sentimos que no estamos escuchando bien, que muchas veces nos toca repetir, pedir que nos repitan la información porque no entendimos o no la comprendimos. Cuando nos dicen, bájele por favor al televisor que está sonando muy duro, es que no escucha. Entonces esos son como los síntomas previos para poder consultar a fonoaudiología y podernos ayudar y mejorar nuestra calidad de vida, evidentemente. Bueno, muy bien. Hoy el tema es sobre la fonoaudiología. Esta carrera, que por si usted no lo sabía, es una que hace parte de las diferentes áreas de la salud y que pues, es muy importante para el crecimiento, desarrollo, también para la persona adulta. Precisamente hablando, nos hablaba sobre algunas indicaciones, tips que se deben tener en menores de edad, pero también en los adultos. ¿Cuáles son los tipos de tratamientos? Hablemos de esos tratamientos para pequeños y también para adultos. Bueno, inicialmente con los niños se trabaja todo lo que tiene que ver con estimulación del lenguaje. Cosas tan sencillas como reconocer los animales, las prendas de vestir, juegos entre nosotros, entre la terapeuta y el niño, porque eso se llama juego mediado. Y el juego mediado no es solamente dejar el niño jugar, sino se propone un objetivo durante el juego para poder vincular el niño a procesos que faciliten sus habilidades o que las fortalezcan.
En el caso de los niños más pequeños, nosotros trabajamos algo que es fortalecimiento de la conciencia semántica. Y ahí hablamos del significado que yo le doy a las palabras de acuerdo al contexto o al uso, se llama eso. Cuando nosotros hablamos del contexto o el uso es, por ejemplo, los grupos de palabras que están en una granja. Cuando yo digo granja, mi cerebro se organiza y empieza a sacar como todos esos conceptos que están relacionados a esa área de la granja. Entonces hay animales domésticos, hay animales que están, digamos, dentro de la casa, hay animales que están fuera, hay animales que nos dan de comer, hay animales que nos ayudan al trabajo. Y muchas veces no todos los niños tienen la misma facilidad por su contexto. Entonces los niños que están en el campo, que viven en el campo, en las zonas rurales, ellos tienen contacto directo con ese tipo de ambientes, situación que no pasa con los niños que viven en las urbes. Entonces tenemos que ayudarles a que todos esos contextos como que se integren y puedan ser usados posteriormente. Con los niños más grandes trabajamos habilidades comunicativas, escriturales y de lectura, y entonces hacemos composiciones, reconocimientos, organización, identificación de palabras, construcción de palabras, organización de textos, argumentación oral, comprensión de lectura. Entonces todo se va proponiendo como en un orden lógico, como, tal cual como sucede cuando uno adquiere pues, el lenguaje. Y con los adultos, de acuerdo a la patología, pues entonces uno proyecta qué es lo que se va a realizar, qué área está interferida o está intervenida, y vamos a empezar a generar fortalecimiento. Entonces si es para los procesos de alimentación, miramos qué es lo que toca abordar primero. Si puede comer de todo, si no puede comer de todo, si tiene alguna dificultad en la movilidad, bueno, etc. Y los tiempos de intervención, pues eso varían de acuerdo también al apoyo que tengamos de las familias, pues porque la actividad no solamente se hace de parte del terapeuta, sino es un trabajo grupal, es un trabajo mancomunado que se hace. Yo hago una parte y el resto le corresponde pues a su red de apoyo, que es quien está cerca del niño. Entonces en algunos casos está la institución educativa, está su familia y está la terapeuta, y es una triada que tiene que funcionar de manera muy dinámica para que se vean avances. Importantísimo. Entonces ya sabemos los tratamientos que se hacen tanto en pequeños como en adultos. Entonces entendemos que de pronto en algún adulto que haya sufrido, hablaba usted anteriormente de una ACV, un accidente cerebrovascular, pues tendrá que entrar a una terapia o tratamiento. ¿Es lo mismo terapia que tratamiento? Sí, el tratamiento es como lo que se propone en el tiempo, y la terapia es cada una, como la parte individual que toma ese tratamiento, ¿sí? Entonces tú propones, proyectas el tratamiento y empiezas a generar individualización de la sesión. Entonces en esta sesión hacemos en esta sesión hacemos esto otro, y vamos mirando en el tiempo más o menos cuánto se prolonga. No tenemos un número específico para cada patología. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos la misma facilidad ni la disciplina, que eso es súper importante. Si yo soy una persona que está en una situación con alguna dificultad alimenticia y no soy tan juicioso con las recomendaciones que me da mi terapeuta, probablemente me demore un poco más. Pero por el contrario, si soy yo un paciente juicioso, aplicado, que sigue las recomendaciones al pie de la letra, he tenido casos de éxito que se recuperan muy rápido, con pronósticos muy favorables, y pues que con el tiempo, pues el tiempo se reduce. Entonces uno más o menos proyecta en el tiempo, y puede que dure más o puede que dure menos, pero eso no depende solamente de la terapeuta, sino del compromiso que tenga pues el paciente, ¿no? Importante. Y hacíamos este contexto porque precisamente nos trajeron aquí unos elementos que me parecen muy llamativos. ¿Esta sería para poder trabajarlos con menores, me imagino, pero de pronto en adultos en algún momento se necesitan también? Mira, Andrés, cuando nosotros tenemos afectaciones del lenguaje, y vamos a hacer una comparación que digamos que cabe en este momento, los niños que tienen problemas de lenguaje los enseñamos a usar el lenguaje porque lo están usando mal, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso tenemos una granja con unos animales, y que muchas veces pues no podemos generar, uno cree que solamente es un juguete, ¿sí? Solamente es un animalito y ya.
Pero lo que nosotros encontramos aquí, digamos en el caso del fonoaudiólogo, encuentra es material para trabajar. Ok. Con esto podemos trabajar con los niños porque vamos a empezar a mencionar. ¿Cómo se llama? ¿Qué sonido hace? ¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Duerme? ¿No duerme? Bueno, cosas muy específicas del animal. Cuando nosotros trabajamos con adultos, una de las afectaciones que tienen los adultos en el lenguaje es que no pueden nominar porque se afecta un área específica del cerebro. Y entonces ellos saben este animal cómo hace, pero no saben cómo se llama. O le podemos entregar inicialmente para su vida diaria los elementos con los que uno se peina. Puede ser un cepillo, una peinilla. Y uno les pregunta, ¿qué son? No saben, pero saben para qué sirven. Y ahí es cuando el fonoaudiólogo empieza otra vez a reorganizar el lenguaje. Estos materiales en concreto, o sea que está el animalito, que está el objeto que lo puedo coger, me facilita a mí para poder empezar a ayudarle al cerebro a ponerse en contexto nuevamente, en asociar lo que hay alrededor de los objetos para empezar a estructurar lo que hay en mi cerebro y darle orden. ¿Listo? Esto es súper importante. En un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular, ¿cómo podrían influir estos elementos o qué elementos se utilizarían para un paciente que ha tenido este trastorno? Bueno, tengamos en cuenta que el accidente cerebrovascular no es solamente uno, sino hay dos tipos y que tienen incidencia en distintas áreas del cerebro. Puede ser un accidente cerebrovascular isquémico, que el isquémico es obstrucción y no permite que haya flujo continuo de sangre y hay daño en el área. O puede haber accidente cerebrovascular hemorrágico. Y hablamos de la ruptura de una de las venas que pues, irriga o da sangre al cerebro, se rompe y se derrama sangre sobre la masa encefálica y pues eso genera todavía más complicaciones de salud. No se da siempre en el mismo sitio, no tiene las mismas afectaciones, no va a generar las mismas secuelas para todo el mundo. Nos hemos dado cuenta que hay personas que tienen dificultades en la movilidad, hay personas que tienen dificultades en el lenguaje, hay personas que tienen dificultades en la alimentación, en la visión, en la memoria. ¿Listo? Entonces es de acuerdo al área en donde se haya presentado la afectación. Si el paciente tiene problemas para la expresión, es porque hubo un daño en el área de la expresión. Si el paciente tiene afectación en el área de la comprensión, es porque una de las áreas del cerebro es la que específicamente nos permite a nosotros entender qué es lo que nos están diciendo. Si eso se daña, pues tenemos que buscar alternativas. Claramente influye mucho la edad del paciente, ¿no? Y los antecedentes médicos que él tenga. Si es un paciente joven, el pronóstico es más favorable que para un adulto mayor, que estemos hablando de unos 80 años, pues porque su condición de salud es, digamos que un poco menos favorable porque pueden haber incluso patologías asociadas. Pero siempre pensando en que su calidad de vida mejore, en que tenga por lo menos facilidad de, si no puede hablar, de manifestar que tiene hambre, que tiene frío, que tiene calor, que le duele, que se siente incómodo, que quiere salir. Siempre la función principal del fonoaudiólogo es generar procesos comunicativos que no afecten su calidad de vida. Siempre que haya acceso a poderse comunicar con quienes lo rodean y quienes estén cerca de él, para precisamente comunicarse. Importante, y me parece también vital profundizar en los ACV que se presentan. Hablaba usted de isquémico y otro que es por derrame por hemorrágico. ¿Cuál de los dos es más grave? El hemorrágico. El hemorrágico. Sí, tiene el peor pronóstico, la verdad. Es bastante desfavorable para el paciente, con riesgo de que si queda vivo después del evento, su salud se complique y fallezca. ¿En cualquier edad se puede dar un ACV? Claramente sí. Incluso hemos tenido pacientes menores de edad que han tenido eventos cerebrovasculares. Conozco personas muy jóvenes que han tenido eventos cerebrovasculares sin ninguna patología asociada, solamente porque estuvieron sometidos a niveles altísimos de estrés. En esa experiencia que ha tenido nuestra profesional con los pacientes, ¿qué es lo que detecta un ACV? ¿Qué es lo que lo produce? Son muchos factores. Si no tenemos factores clínicos asociados, por ejemplo, hipertensión arterial,
tabaquismo, alcoholismo. Las costumbres. Exactamente. Los hábitos de vida saludable, digamos que se vuelve como muy recurrente ese término de hábitos de vida saludable, pero si no los tenemos, pues la salud va a estar deteriorada. Entonces, esos hábitos influyen mucho. El estrés es un factor detonante, porque la tensión arterial sube, porque mi cuerpo está tensionado, está angustiado, está en estrés y se produce. Entonces hay tanto estrés que las arterias se colapsan y pues se presenta. Y puede presentarse por eso en cualquier edad, porque todos últimamente vivimos con estrés, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que salir de la casa al trabajo, porque tenemos que movilizarnos, porque tenemos que hacer actividades y cumplir con ciertos trabajos o actividades que me han pedido, informes, bueno, qué sé yo. Pero siempre se van a presentar. ¿Cómo se manifiesta? Con un dolor de cabeza intenso, con fatiga, con desánimo, con el cuerpo solito lo manifiesta y uno lo percibe. Sí, muchos de los pacientes manifiestan dolores de cabeza intensos, manifiestan molestias, visión borrosa, dificultad para poder hablar, que se siente como enredada la lengua, como si estuviera un poco dormida. Esos son los síntomas principales. Apenas uno empieza a sentir eso, inmediatamente para las urgencias. Y ya cuando esté, digamos que percibido los síntomas, lo que vamos a hacer es inmediatamente consultar para evitar que haya pues, un desenlace desfavorable para el paciente. Entonces es importante que tengamos en cuenta como los síntomas iniciales de un evento cerebrovascular, al igual que el infarto, ¿no? Que ya en algunas oportunidades algunos compañeros médicos han dejado muy claro, incluso ahora en redes sociales se comparte mucho eso de cuáles son los síntomas iniciales del infarto. Y pues eso también ha salvado muchas vidas, entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta. Importantísimo, entonces conocer, detectar estas afectaciones que se han vuelto de moda últimamente y que están afectando por supuesto la salud, tanto de pequeños como de grandes. Hablando precisamente en ese contexto y el proceso que nos comparte nuestro profesional, ¿en qué punto se requiere de la atención a neonatos? Bueno, eso es importante. Fonoaudiología entra a trabajar con neonatos cuando son prematuros, cuando entran a unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque son bebés que están dismaduros, o sea que no cumplieron el tiempo que tenían que tener en la barriga de sus mamás. Y cuando ellos ingresan a unidad de cuidados intensivos, obviamente que van a estar conectados a muchas máquinas, generando apoyo respiratorio, seguimiento muy estricto a pues, su frecuencia cardíaca, su proceso de oxigenación. Pero ahí hay algo que es vital y es la alimentación de estos bebés. Cuando ellos ingresan a las UCIs neonatales, ellos ingresan a alimentarse por sonda, porque todavía su cerebro no está pues maduro, no ha alcanzado el tiempo para que se organice y empiece a generar el proceso de alimentación. Y ahí entra la fonoaudióloga a estimular el proceso de alimentación para que haya una cosa que nosotros conocemos como coordinación de la tríada alimenticia, que es coordinación de la succión, la respiración y la deglución. Y es un proceso que es, así como se escucha de complicado, también es un poco complejo manejarlo, pero que también deja mucha satisfacción porque de ahí depende la vida del bebé. Entonces es ahí cuando encontramos la fonoaudiología, estimulando los procesos alimenticios de los neonatos o de los niños prematuros. Y siempre, normalmente en una UCI neonatal va a haber una fonoaudióloga acompañando a esas mamás, ayudándolas a enseñarles cómo se amamantan, cómo se lactan los bebés, cómo hacer para que no se nos vayan a atorar, pues porque su falta de madurez en su proceso alimenticio, pues eso genera también riesgo de broncoaspirarse. Y apoyar a las mamás, pues porque no es fácil tener sus bebés en una zona con tantas máquinas, en una incubadora, de poderlos ver desde afuera, de no poderlos tener cerquita, sino compartir raticos muy corticos. Entonces la fonoaudiología está ahí para apoyarlas en los procesos de maduración y alimentación de los bebés. Interesante, estamos en este programa Salud y Vida de Canal 9, Cableboa TV. Tenemos una sección que se llama ¿Sabías qué? Vamos a ¿Sabías qué?
¿Sabías que existe una importante conexión entre el oído y el sabor de las comidas? Y no solo lo decimos porque una buena parte de las comidas las consumimos en compañía de otras personas y conversamos con ellas. Un estudio desarrollado por la Universidad de Oxford ha confirmado la teoría de que podemos saborear con el oído. Los participantes en el estudio consideraban que el sonido de la comida era la sensación menos importante a la hora de probarla, y posteriormente se les invitó a degustar algunos productos a los que se le alteró mediante auriculares el sonido que generan al ser masticados. Sus respuestas indicaron que la percepción de frescura y textura de los alimentos cambiaba al alterar su sonido. Al eliminar o alterar la sensación del oído, unas papas fritas, frescas y crujientes se convertían en más suaves y pasadas. O creemos que una bebida carbonatada ha perdido su efervescencia y la asociamos a un producto en mal estado. Otros estudios han llegado a demostrar que el sonido crujiente del tocino frito es más importante que su olor y sabor si queremos preparar un bocadillo perfecto. Al igual que es posible saborear olores o con la vista, las conclusiones de estos estudios confirman que llegamos a saborear con el oído, ya que los sonidos que escuchamos mientras masticamos tienen un papel importante en la percepción de la textura de los alimentos, y su ausencia o alteración pueden incluso llegar a crear una experiencia diferente de lo que creemos que estamos comiendo. Interesantísimos los datos de ¿Sabías qué? Bueno, a continuación seguimos profundizando sobre más temas importantes relacionados a la fonoaudiología. La fonoaudiología trata temas como la disgrafía, la dislexia. ¿Qué son estos temas? Sí, toda patología o todo diagnóstico que tenga el prefijo dis está asociado con dificultad. Y la dislexia en este momento se ha vuelto un término que muy frecuentemente usamos, sobre todo en los ámbitos escolares. Muchas veces los profes hacen énfasis en los niños tienen dislexia, es que es disléxico. Dislexia podríamos decir que es una dificultad que tenemos de origen neurológico, o sea que es de origen central, en donde los niños no tienen facilidad, o las personas también, no tienen facilidad para poder organizar la información que tienen con respecto a la escritura. Conocen las letras, saben cómo se llaman, pero cuando las juntan para formar palabras se hace un poco más complicado. Y no saben cómo suena, no saben cómo se organizan, no logran leerlas, y es una dificultad que genera bastante frustración, pues sobre todo en los niños y claramente en los profes también. Pero la dislexia, como es una dificultad de origen central, pues lleva diagnóstico por prueba. O sea, por un neuropsicólogo, que es quien aplica la prueba y él nos da el diagnóstico. Cuando llegan diagnosticados a manos de los fonoaudiólogos, nosotros iniciamos el proceso de tratamiento y de manejo de la dislexia, al igual que la disgrafia. En la disgrafia es más como asociado a los procesos escriturales de manera más específica con el trazo, de no lograrlo hacer, de no poder hacer el trazo, y pues que no logran organizar el trazo para hacer la escritura de una letra. Pero se le da manejo con alternativas para procesos comunicativos o para adquisición de habilidades escolares. No significa por eso que no vamos a tener los niños en el colegio porque tienen o dislexia o disgrafia. Sí tienen que estar en tratamiento terapéutico claramente. Y ahí entraríamos a trabajar en compañía de la terapeuta ocupacional para que nos brinde apoyo. Pero los niños se les puede manejar habilidades y se les dan actividades que los acerque un poco más a la habilidad de la lectura y la escritura sin que le tengan tanto temor. Entonces sí manejamos disgrafias y dislexias. Ahí está, importante. Entonces, disgrafia, dislexias, todo lo que tenga con dis son dificultades. Sí. Entre esas dificultades, a veces suele presentarse la dificultad para la expresión, algunas palabras que se pronuncian o incluso se escriben. Hay letras que se cambian. ¿Esto es alguna señal? ¿Por qué sucede esto? Sí. A veces la falta de estimulación en los niños cuando son pequeños generan esa mala situación. El gateo es fundamental para los procesos de escritura. Y muchas veces las mamás evitan que los niños gateen para que no se ensucien. Los nervios, el miedo, o no se ensucien. Exactamente, porque es que a mí no me gusta que se ensucie, es que se ve feo, es que mire cómo... Sí, exactamente.
Y resulta que el proceso de gateo genera impacto en el cerebro que nos ayuda a generar las bases de la escritura. Porque se desarrolla lateralidad, porque se maneja el espacio, porque tienen coordinación del ojo, la mano y el pie, porque están gateando. Cuando nosotros no tenemos esos procesos, pues se dificulta la adquisición de la habilidad. Y cuando entramos nosotros a hacer valoración y preguntamos si el niño gateó, la mamá nos dice que no. Entonces es fundamental que nosotros dejemos a los niños gatear para que no se presenten eso que tú me decías, que confunden las letras, es que confunde la B con la D, es que confunde la P con la Q. Y si nosotros analizamos, cambia solamente la lateralidad, o sea, la derecha o la izquierda, pero por confusión, pues no sabemos cuál es cuál. Entonces es importante tener los prerequisitos, decimos nosotros, de algunas habilidades como el gateo para poder escribir. Se maneja, se le realiza terapia, se va organizando la habilidad al punto en que ya se habilita o se rehabilita y se les da de alta. Entre estos procesos que se identifican como la dislexia, corregimos, ¿se presenta también en adulto mayor, en una persona de edad mayor? No, normalmente es en las edades en las que se adquiere la habilidad de la lectura y la escritura. Y en el adulto mayor, digamos que todavía a estas alturas pues se ve adulto mayor analfabeta. Entonces muchos de ellos ni siquiera saben escribir o que alcanzaron bajas escolaridades, entonces hicieron primero o segundo primaria y ya, se alejaron de las aulas. Pero probablemente creería yo que en unos 20 años ya estaremos evaluando otro tipo de adultos mayores que ya han estado más cercanos con la escolaridad, que han estado más cercanos con las aulas y que pues probablemente encontremos otro tipo de dificultades. En ese contexto, a nuestro profesional habla de los adultos que tienen dificultades en lectoescritura, analfabetas que encontramos el día de hoy. Para que él pueda tomar un proceso de estudio, ¿puede hacerlo normal o debe tener alguna indicación por parte de esta profesional? Yo creería que muchas de las cosas que uno logra hacer es por voluntad. He tenido muchos adultos mayores trabajando conmigo en territorio, o sea, en municipios, que no tienen formación académica alguna, se les enseña lo básico, pero pues muchos de ellos dicen es como, ya a esta edad, ¿para qué, doctora? Ya uno está viejo y ya, ¿para qué, doctora? Entonces es más voluntad, si yo quiero lo hago, pero pues si no tengo voluntad, no logro hacerlo, no logro adquirir habilidades. Entonces muchas veces los adultos mayores que tienen ganas de aprender, se les enseña y ellos claramente aprenden y logran hacer al menos su firma o escribir el nombre, hacer cosas muy básicas que ya sus habilidades le den, pero se les trabajan también habilidades neurológicas, memoria, atención, actividades de diferencias, de sopas de letras. Son actividades como fuera de lo común, de lo que ellos están acostumbrados a hacer y les gusta. Entonces trabajar con adulto mayor también me parece que es una experiencia enriquecedora y bonita. En Salud y Vida nos gustaría que nuestra fonoaudióloga pues enviara un mensaje a la comunidad de por qué es tan importante pues el contexto de lo que es la fonoaudiología y de la importancia de contar con una profesional o un profesional en fonoaudiología. La invitación es que continuemos buscando de los profesionales que están para servirnos y para ayudarnos a tener una mejor calidad de vida. Que comprendamos que el fonoaudiólogo pues ya existe dentro de las áreas de apoyo terapéutico, al igual que la fisioterapia, que es muy reconocida por la ayuda que se tiene sobre todo a nivel de dolores musculares y de rehabilitación posquirúrgica en miembros inferiores o después de una fractura. Pero así como hace el fisioterapeuta, el fonoaudiólogo, aunque no pareciera que incide muchísimo en la salud, la ayuda que se alcanza a evaluar posterior al tratamiento es mucho mayor, porque mejora su calidad de vida, porque puede volver a hablar, porque puede volverse a comunicar, porque ya tiene mayor acceso al aprendizaje, porque ya se le entiende más y porque no necesita traductor con los niños más pequeños. La fonoaudiología es tan importante que por eso pues estamos hoy acá dándonos a conocer
porque todavía hay personas que nos preguntan, ¿fono qué? Fonoaudiología. Los encargados de las áreas de comunicación en el ser humano en todas sus etapas de la vida y de otras cositas muy importantes que muchas veces no conocemos, pero que seguimos estando ahí, pendientes de la vida y de la salud en todas las etapas del desarrollo del ser humano. Muchas gracias a nuestra profesional. Ella es Camila Cubillos, fonoaudióloga, hoy en el programa de Salud y Vida. Queremos agradecerle a nuestros televidentes que nos acompañan en este programa y bueno, así hemos llegado al final del tema del día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales y dejen sus comentarios, por supuesto, también en este programa de Salud y Vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por dejarnos un espacio para que nos sigan conociendo. Te voy a dejar las redes sociales mías porque pues trabajamos de manera particular acá en UAT. Manejamos Facebook, Instagram y WhatsApp. El Facebook es Doctora Camila Fonoaudióloga. El Instagram es Camila-Cubillos-Fonoaudióloga. Y el WhatsApp es 300-702-5208. Ahora, una de las ventajas o los beneficios que nos dejó la pandemia es la intervención virtual. Entonces, ahora estamos alcanzando otras áreas del país, otras áreas del planeta, trabajando de esta modalidad. Siempre pensemos en que los apoyos virtuales vienen también de la mano con el apoyo familiar. Entonces, es súper importante, pero estamos ahí siempre a la orden y dispuestos a podernos ayudar. Muchas gracias por acompañarnos. Este fue su programa Salud y Vida de Cable OA TV. Este programa es producido por Cable OA TV. Más proyección, más televisión.